Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto verles nuevamente y gracias a Dios que están aquí, porque hoy les puedo decir bienaventurados los que están en la casa del Señor. Amén. Hoy vamos a concluir con nuestro estudio serial que hemos estado teniendo estos últimos domingos sobre los tres enemigos del hombre. Empezamos, hermanos, con el primer enemigo, que era la carne. Segundo enemigo, que era el mundo, lo vimos apenas el domingo anterior. Hoy vamos a ver el tercero. Y nos hemos dado cuenta precisamente que el ser humano, todo fracaso, todo dolor, toda angustia, todo sufrimiento se debe precisamente al sucumbir ante estos tres enemigos. Y nos dimos cuenta desde la primera vez en estos tres enemigos que el primer enemigo era interno y los otros dos enemigos son externos, al ver que el primer enemigo, que era interno, es vencer nuestra carne. Vencerlo no es tarea fácil, pero aprendimos cómo hacerlo. Amén. Espero que ya lo estén haciendo. Escuché acciones de gracias y espero que sea correcto lo que estén haciendo, sea bíblico. Y después vimos el mundo, el lugar donde vivimos, no podemos salir de él. Jesús oró no para que nos sacara de este mundo, sino para que nos cuidara del mal. Así que damos gracias a Dios por ello, porque nos ha permitido, hermanos, vencer el mundo, y estoy escuchando también victorias en esta semana. Amén. Y doy gracias a Dios. Ahora vamos a ver el tercer enemigo, que también es externo. Este enemigo, hermanos, como ustedes ya me acompañaron en la lectura de esta mañana, ya saben a quién se está refiriendo, hermanos. Está nada más ni nada más refiriendo que al máximo enemigo que tiene el ser humano, el diablo. Y hoy vamos a aprender precisamente su naturaleza. Vamos a aprender de dónde salió, quién lo creó. Vamos a ver qué es lo que hace Satanás, lo que hace el diablo con el ser humano para que lo tenga sucumbido, lo tenga totalmente derrotado. Y también vamos a aprender cómo vencerlo. Así que espero, hermanos, que tengan todo el estudio, porque eso es fundamental para su victoria. Ahora te voy a pedir, hermano, por favor, que te olvides de todo lo que hay afuera, que te olvides del mundo, que te olvides de la carne. Si tú quieres vencer a este enemigo, tienes que olvidarte de tu carne, tienes que olvidarte del mundo y todo lo que hay afuera. No importa quién te esté esperando, no importa los compromisos, no importa ahorita nada más que tu sola atención en este estudio. Amén. Vamos a aprender, hermanos, cómo vencer al máximo enemigo del hombre, el diablo. Dijo Cristo, en Lucas capítulo 10, acompáñame inmediatamente, en Lucas capítulo 10, versículo 18, rápidamente. Si no me logras alcanzar, no te preocupes, pero apúntalo ahí, así que te gusta estudiar, que te gusta leer, apúntalo. Todos los demás, hermanos, que son veloces, acompáñenme a Lucas capítulo 10, versículo 18. Dice en palabras del Señor Jesucristo: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. A lo que vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. ¿En partes? ¿Fraccionado? ¿O cómo dice ahí? Entero fue arrojado a la tierra. O sea, aquí, hermanos, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que Satanás, hermanos, está en la tierra. Esto para muchos que creen y que se dejan llevar por los cuentos de las abuelitas, por las enseñanzas de Hollywood y de las redes sociales. Satanás no está en el infierno. El diablo no está en el infierno. El diablo, Satanás, está en la tierra y está aquí. Amén. Así que desde aquí ya vamos a tener un entendimiento nuevo acerca de lo que es Satanás. Satanás, hermanos, no es el coco. Satanás no es el que te abre las puertas en la noche, el que te hace sonar cazuelas, el que te hace tantos ruidos, ver así sombras. Hermanos, tú crees que ese es Satanás. Hermano, déjame y te digo que bueno y fuera. No, hermano, Satanás no obra de esa manera.
Quien hace esas cosas, hermanos, la mayoría de las veces se deben a fenómenos naturales que se pueden comprobar. Y las cosas que no se pueden comprobar tampoco las hace Satanás. Las hacen sus ángeles, que fueron arrojados con él. Y vamos a aprender, hermanos, su naturaleza, porque todo mundo tiene esa, o se hace esa pregunta. Bueno, ¿quién creó a Satanás? Y como sabemos que Dios creó todo, le atribuimos a que Dios creó a Satanás. Y déjenme les digo, hermanos, que sí y no. Y para entender esto, hermanos, pues hay que ir a la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué sí y por qué no? Para entenderlo a la profundidad de la palabra de Dios. A ver qué tan rápido son. Acompáñenme a Isaías 14, por favor, hermanos. A ver cómo andas en el esgrima, a ver si es cierto que lees tu Biblia. Isaías 14, donde habla precisamente cómo fue creado Satanás. Isaías 14, versículo 12. Vean, hermanos, qué pasaje, cómo está en armonía con los dos pasajes que hemos leído. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí estamos viendo, hermanos, precisamente el profeta Isaías en armonía con lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas y con lo que dijo el apóstol Juan, que le fue revelado en Apocalipsis. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Qué interesantes palabras, hermanos. Aquí hay tanta profundidad teológica que esto obliga a tener un estudio aparte, pero no tenemos el tiempo, así que simplemente se los voy a resumir. Dios, hermanos, no creó al diablo. Dios creó a un querubín que tenía por nombre Lucero, pero él, hermanos, se llenó de orgullo. Mucho cuidado todo ser humano, todo cristiano que se llene de orgullo, porque se asemeja más a Satanás que a Dios. Y dice la Biblia: tú que deseas en tu corazón, subiré a los cielos, junto en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y ahí levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fíjense, hermanos, se llenó de este querubín, se llenó su corazón de orgullo. Y cuando se llenó su corazón de orgullo fue cuando se convirtió en el diablo, no antes. Así que Dios no creó al diablo, creó al querubín con un propósito. El propósito por el cual fue creado Satanás, fue creado Lucero, este querubín, fue para guardar y proteger el trono de Dios. Pero lo vio tan majestuoso que se quiso sentar en él. Y ese es el peligro que corren muchos cristianos. Se llenan de soberbia, de orgullo, y se parecen más a Satanás. Siempre va a ser el mismo resultado. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Todo orgullo, hermanos, toda persona orgullosa va a ser abatido, va a ser derribado siempre. Siempre es el destino. Satanás, hermanos, no solamente se quiso apoderar del trono de Dios, sino que aparte, hermanos, Dios les dio un libre albedrío. Y con ese libre albedrío se rebeló, y cuando se rebeló fue expulsado del cielo. Y como vimos en Apocalipsis 12, Satanás contrató a la tercera parte de los ángeles del Señor. Por eso dice que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. Y ya vimos en el versículo 12 que Satanás, junto con sus ángeles, o sea, esa tercera parte que arrebató al Señor, fueron arrojados aquí a la tierra. Así que, hermanos, la tierra, la atmósfera de la tierra y lo que se le conoce como el segundo cielo es la morada de Satanás.
es la morada de los ángeles. Así que tenemos que entender, hermanos, cómo está esto especificado en la Biblia para que no nos confundamos con una mala doctrina, sino que entendamos contra qué estamos luchando. Amén. Y aquí estamos viendo Ezequiel capítulo 28 también nos da una referencia. Vayamos hasta Ezequiel capítulo 28 y vamos a ver también precisamente cómo es la caída. Estoy en Ezequiel 28 versículo 14. Fíjense, hermanos, tú, querubín grande protector, que era el propósito por el cual fue creado, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahí, hermanos, fue cuando se convirtió en Satanás, fue cuando se convirtió en el diablo. Dice, a la causa de la multitud de tus contrataciones, la tercera parte de los ángeles que ya mencioné, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La razón, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán de ti, sobre ti, y espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Isaías y Ezequiel, hermanos, nos revelan el origen de Satanás. Y aquí tienes la doctrina. Dios no creó al diablo. Satanás, este querubín, este ángel protector, se convirtió en Satanás cuando se rebeló. Fue hasta entonces, hermano, que se le conoce como el diablo. Ahora, muchos tienen la idea del diablo, ¿verdad? Por el folclore que hay en las culturas. Muchos imaginan que el diablo es de color rojo, que tiene un pie de pata de gallo y otro con una pezuña, no sé si de burro, de mula o de caballo, no lo sé, con cola y con cuernos, ¿sí o no? Todo el mundo tiene eso en mente. Pues no, hermanos, déjenme le digo que nunca habías estado más equivocado. El diablo no es el diablo de nuestra lotería nacional. Eso solamente es un invento. El diablo, hermano, es el ser más hermoso que ha sido creado por Dios. Es el ser más perfecto. En él, hermanos, no hay ninguna cosa fea, hasta que se halló maldad. Ahora sí, hermanos, se convirtió en espanto, como dice la Biblia. Pero es ahí donde está el peligro, ¿verdad? Que todos tienen una idea romántica de lo que es Satanás y que muchos dicen, es que se me apareció el diablo, hermano. Por favor, no tienes ni la menor idea de lo que estás diciendo. Tan infantil. Y es que esto, y es que aquello, no, hermano. Todo lo que tú crees que sabes del diablo, deséchalo, tíralo a la basura, porque ya te diste cuenta que no sabes absolutamente nada. Amén. Y eso, hermanos, la Biblia es quien nos da la luz para revelarnos precisamente ese adversario que tenemos. Si tú crees que Satanás está aquí, hermanos, para jalarte los pies en la noche, para asustar a tus niños, ¿crees que se va a tomar el príncipe de la potestad del aire? Esta potestad, hermanos, con poder. ¿Crees que se va a tomar el tiempo de irte a sonar las cazuelas a tu casa para espantarte? Hermanos, eso es ridículo. Eso no lo hace, hermano. Deja de vivir en una fantasía, porque la cosa es peor. La cosa es seria. Y es más seria de lo que tú crees. Y es el máximo enemigo del ser humano. Se convirtió en enemigo de Dios desde antes de la creación del hombre y la fundación del mundo. Y después, hermano, fue castigado y fue lanzado aquí, a la tierra. ¿Cuándo?
desde antes, ¿verdad? Desde antes que existiera el hombre. Y si ya se te fundieron los cables, hermano, pues hay que estudiar Génesis 1, versículo 2. Y ahí vas a entender cómo es posible que Satanás estuviera antes en la tierra de la creación del hombre. Ahí te vas a dar cuenta. Pero eso, como les digo, lleva a otro estudio. No tengo tiempo, porque abarcaría prácticamente 4 o 5 horas en ello. Pero esto, hermanos, nos enseña el destino de Satanás. Satanás caminó en la tierra antes que Adán y Eva y estuvo acechando la creación de Dios y vio a una mujer, dijo: por aquí es, por aquí voy a llegar. Y llegó, y fue cuando pecó. ¿Y se acuerdan, hermanos, que Dios le dio la potestad, le dio la autoridad al hombre para gobernar el mundo? Pero el mundo fue dado a Satanás por el pecado del ser humano. Y ahora Satanás posee todo lo que tú ves. Todos los medios de comunicación le pertenecen a Satanás. Todo lo que ves en las noticias, todo lo que ves en la radio, todo le pertenece a Satanás. Todo está manipulado por él. Absolutamente todo. Todos los gobiernos, todas las organizaciones están manipuladas por Satanás. ¿Por qué? Porque le pertenecen. Son de él. Vimos el domingo anterior que le dijo al Señor Jesucristo en el monte, en el desierto de la tentación: si tú postrado me adorares, todos estos reinos te lo daré. Amén. ¿Por qué los puede dar? Porque son suyos. Así que desde aquí ya estamos viendo el enemigo, hermano. Un enemigo con potencia. Y no lo estoy alabando, pero estoy viendo, hermanos, lo que dice la Biblia. Tiene poder. Y su destino, por todo lo que está haciendo, es que ya no hay perdón para él. Ya no hay perdón para Satanás, ni para sus ángeles. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 20. Regresemos a este libro de Apocalipsis que genera tanta controversia, ¿verdad? Antes de que lo leas, déjame que diga una cosa, hermano. El libro más fácil de entender de toda la Biblia es precisamente el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es literal. Todo lo que está escrito, hermanos, es literal. Así que es el libro más fácil de entender. No, pastor, es que quién sabe qué, es que yo no le entiendo 7 trompetas, ¿a qué se refiere? Bueno, sí, hermano, hay cosas que son simbología, mas sin embargo son literales. Así como lo lees, se escribe, está escrito y así va a suceder. Estamos en Apocalipsis 20. Vean el destino de Satanás, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjense, hermanos, Satanás va a ser enviado a un lugar que la Biblia describe como el lago que arde con fuego y azufre, donde la misma Biblia nos dice que el mismo infierno va a ser lanzado a este lago. Por si tú creías que el infierno era el destino final, no, hermano. El propio infierno, donde están las almas sufriendo de todos los pecadores, va a ser tomado y va a ser lanzado a este lago que arde con fuego y azufre. Y si tú crees que al final del servicio me vas a venir a preguntar: pastor, ¿y dónde se encuentra ese lago? Ni vengas, hermano, porque no lo sé. No lo dice la Biblia, pero existe. Y ahí es donde va a ser lanzado Satanás y el infierno, con todos los pecadores, hermanos. Ahora, pues, fíjense en el versículo 15 de Apocalipsis 20. Dice ahí: y el que no se halló, ¿quién más va a ser lanzado ahí? Y el que no se halló es inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque Satanás engaña al mundo entero. Todo lo que hace Satanás, hermano, para cegar tu entendimiento, para que tú creas en otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, para que tú creas en filosofías, para que tú creas en prácticas religiosas, para que tú creas, hermano, en costumbres y rudimentos del mundo, es obra de Satanás, con el único fin y propósito
de destruir tu alma. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque Satanás fue lanzado, fue expulsado del cielo, y quien iba a tomar su lugar era el ser humano, y por eso nos odia a muerte. Satanás nos odia, como dicen ahí los de Guadalajara, ¿verdad? Con odio jarocho. ¿Sí son de Guadalajara o son de Veracruz? Son de Veracruz, hermanos. ¿Amén? Y esto, hermanos, ¿por qué? Porque el ser humano tomó el lugar que se supone era de Satanás. Entonces el Señor siguió en su propósito, pero Satanás también. Y fue cuando fue por la mujer. Ahora, ¿por qué fue por la mujer y no por el hombre? Porque la mujer, hermanos, era donde iba a venir. Es la que puede dar vida. Y si alguien odia a Satanás, hermano, de los dos géneros, porque solamente hay dos géneros, ¿amén? Es a la mujer. Odia más a la mujer que al hombre. Porque de la mujer, de sus lomos, iban a ser el Salvador del mundo. Por eso, hermanos, está la profecía en Génesis 3, donde le dice: la simiente y tu simiente estarán en guerra. Siempre, hermanos, la simiente de la serpiente y la simiente de Dios siempre van a estar en guerra. Y eso no para, sigue hasta la fecha. Amén. Y entonces sigue la batalla, sigue la guerra. Eso no ha parado, hermanos, en este mundo. Todos ellos, hermanos, Satanás, forman un ejército organizado para destruir al mundo entero. ¿No me crees? Efesios capítulo 6, ya lo vimos durante estos domingos también. Pero vean, vamos a verlo a profundidad para que ahora sí me creas, porque hay potestades, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra otros seres humanos, sino contra principados, ahí estamos, jerarquías de demonios, principados, después que siguen, potestades, después gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este tiempo, y después contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿cómo? Celestes. Si se fijan, hermanos, son cuatro géneros de demonios, con jerarquías diferentes. Y eso es fácil entenderlo cuando, por ejemplo, podemos relacionar Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, como lo podemos ver en el propio Apocalipsis, cuando se nos dice que se revela a través de este ángel al apóstol Juan que se va a secar el río Éufrates. Yo no sé si tú estás al pendiente de las noticias, hermano, pero el río Éufrates se está secando, tal cual está profetizado desde los tiempos de Isaías, de Ezequiel y de Daniel. Se está secando. ¿Y qué propósito tiene ese río? Bueno, primeramente déjame decir que ese río salía del jardín del Edén. Era uno de los 4 brazos que salía del río del jardín del Edén. Es importantísimo. Ahora, este río, hermanos, se está secando porque nos dice Apocalipsis que por ahí va a pasar el ejército del anticristo, donde el apóstol Juan dice que él escuchó y vio su número. En la revelación dice que vio un ejército de 200 millones. El único país que en este momento, precisamente en este momento, tiene un ejército de esa magnitud es China. Es el único. En la Segunda Guerra Mundial, el país que llevó más soldados a la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos, y apenas eran 12 millones. Ahora vean, hermanos, aquí está la magnitud de esta profecía, y se está secando. Pero eso no es solo lo que importa, hermanos. Lo que importa es que dice que se va a desatar, que el ángel va a desatar los 4 ángeles que están en el río Éufrates. Y si nosotros sabemos interpretar la Biblia con sana doctrina, entenderemos, hermanos, que no se tratan de ángeles literales, sino que se tratan de principados que van a levantarse, como en la antigüedad, en los tiempos de Daniel, como 4 imperios. Y en 4 imperios, hermanos, acuérdense que no abarcaban un país, abarcaban varios. Y esos se van a levantar nuevamente para luchar, hermanos, contra Israel, en lo que se le conoce como la guerra de Armagedón. Porque yo sé que las has escuchado, ¿amén? Has visto hasta películas, hermano, nada que ver, basura, totalmente basura lo que has visto tú. De hecho, no sabemos absolutamente nada, hermano,
que también tienen que ver con la torre del rey Nabucodonosor, donde dice que los pies, hermanos, eran de hierro y ¿de qué está hecho el hombre? De barro. Ahí estamos viendo, hermanos, son 2 confederaciones por 10 países que también menciona el Apocalipsis, donde estamos viendo precisamente, hermanos, que estas confederaciones se van a unir: África, Asia y Europa. Y mi país favorito, Estados Unidos, hermano, ni siquiera aparece en la Biblia, no te preocupes, va a ser destruido totalmente, pero incluyendo México. Y luego, hermanos, estos se van a levantar contra Israel, lo que se le conoce precisamente como la guerra de Armagedón, que es cuando viene el Señor Jesucristo a poner fin al anticristo. Todo eso, hermanos, ya se los hemos enseñado aquí. Solamente estoy haciendo un breve resumen para los que no tienen idea de esto, porque todo esto, ¿por qué? Toda esta información, ¿de qué me sirve? Pues para que conozcas, hermano, el enemigo que tienes enfrente, contra quién estás luchando, y tienes que conocer su naturaleza, porque, hermano, Satanás domina absolutamente todo, y todo, hermanos, va a ser porque le fue dado la potestad de hacerlo. Vimos, para empezar, cuando en los evangelios Cristo se acerca a Pedro y le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y Cristo no le dice: pero yo se lo impedí. No, hermanos, eso no dice. Él dice: pero yo, Pedro, he orado por ti. Vean, hermanos, no dice que Él se lo impidió, pero sí dice que oró por nosotros. ¿Para qué? Para que estemos fuertes en la fe y confirmemos a otros hermanos en esta esperanza, porque de todas maneras, hermanos, lo que está escrito se va a cumplir. Y quiero decirte desde una vez, hermano, porque hay muchos que tienen la idea romántica que les ha sembrado Hollywood, ¿verdad? No, pastor, es que yo creo que va a llegar un superhéroe, y de hecho va a llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Y nos va a salvar, va a hacer algo. Tiene que haber algo. Existe la NASA, existen las Naciones Unidas. ¿Qué parte no entiendes, hermano, que todo eso es propiedad de Satanás? Eso no va a pasar. Va a suceder lo que está escrito en Apocalipsis. Lee el Apocalipsis, hermano, y te vas a dar cuenta de todo lo que se viene, que ya está a la vuelta. Ya está sucediendo, hermano, y tú sigues creyendo que falta mucho tiempo. Síguelo creyendo, es tu problema. No, sin embargo, tienes que comprender, hermano, que mientras más pasa el tiempo, el enemigo está atacándote de unas maneras que ni te imaginas. Ahora, hermanos, pues Satanás le ha dado la autoridad Dios sobre la tierra, porque se ha vuelto el Dios de este siglo y también el Dios de todos los que no aceptan el gobierno de Dios. Y es aquí donde está el peligro, que la enseñanza de Dios se llama el peligro de adorar a Satanás. Hemos estado viendo puros peligros, ¿verdad? ¿Cómo se llamó la primera enseñanza? El peligro de andar. El segundo, ¿cómo se llamó? El peligro de amar este mundo. Y ahora, hermanos, el peligro de adorar a Satanás. Tú mismo puedes estarlo adorando sin ni siquiera darte cuenta. Por eso tienes que conocer sus alcances, su poder, su naturaleza, para que evites a toda costa estarle adorando. Porque todos aquellos hermanos que no acepten el gobierno de Dios en sus vidas están adorando a Satanás. Porque el pecado, déjame y te digo, es hacer la voluntad del Satanás, del diablo. Satanás, hermano, tiene acceso a todos los lugares que te puedas imaginar. De hecho, tiene acceso al trono de Dios, pero Dios le permite entrar. Y eso lo vemos en Job. Le permite entrar, y lo vimos en Apocalipsis 12, porque tiene un propósito. ¿Qué crees que es, hermano? Solamente acusarte. Acusarnos, como leímos, acusarnos día y noche de lo pésimo cristianos que somos, de lo desobediente que somos, de lo fácil que sucumbimos ante la carne, de lo fácil que amamos este mundo y nos cuesta tanto trabajo abandonarlo, crucificarlo, como lo aprendimos el domingo anterior. Todo eso, hermano,
Cuando tú lo haces la voluntad de Satanás. De hecho, cuando no vienes a congregarte, estás haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todos vengan al conocimiento y sean salvos, ¿no dice así Timoteo? Entonces, cuando no vienes, ¿qué estás haciendo? Lo contrario. Solo no pecan, pues obviamente los que están de vacaciones, para que no vayan con el chisme. Ya te dije. No, pues obviamente están de vacaciones, Dios lo permite, es un descanso bien merecido, ¿ven? Dios descansó el séptimo día. Así que eso es válido, no hay pecado, pero cuando no es por eso, cuando te dolió la punta del cabello de tu cabeza, o cuando se te durmió, se te pegaron las cobijas, hermano, es la voluntad de Satanás. No le busques, no te justifiques, pecaste. Gloria a Dios que lo puedes corregir, amén. Esa es la victoria que tenemos en Cristo. Crucifica esa carne, porque la carne fue la que te hace que no te congregues, que no ores y que no leas la Biblia. Y sobre todo, hermanos, pues que amas más este mundo, ¿no? Porque prefieres otros lugares, prefieres dejar ir a tus hijos, a tus hijas una fiestecita, al parque, que traerlos a la casa de Dios. Hermano, el mundo te los está comiendo literalmente. Darles tanto tiempo su celular, porque no tienes la capacidad para controlarlos y educarlos, estás cediendo el control a Satanás, de tus hijos. Y después, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿Como Adán? ¿O como Eva? Que le dijo a Dios, el diablo. Pues sí, hermano, el diablo está al acecho de tus hijos. No sé cómo los estás cuidando, hermano. Yo no te voy a decir cómo los eduques, pero la Biblia sí dice cómo los eduques. Y espero que le hagas caso a la Biblia, hermano, porque todos los que no reciban el Evangelio, y si tú a tus hijos no los conduciste por la senda del amor, por la senda de la salvación, que es Cristo Jesús, amén, van a ir al infierno. Tus hijos. Así que ten mucho cuidado, hermano. Porque todos los que no acepten el Evangelio y el gobierno de Dios están siendo controlados por Satanás consciente o inconscientemente, incluyendo cristianos. Vean lo que dice 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Por favor, 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí estamos viendo precisamente lo que hace Satanás. Cuando una persona no quiere recibir el Evangelio, ¿quién crees que está detrás de eso? Satanás. Él les está cegando el entendimiento para que no acepten el Evangelio de Cristo. Y eso, hermanos, sucede con tanta frecuencia que es peligroso. Dice la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí estamos viendo, hermanos, precisamente otra revelación. Estamos viendo dónde opera el espíritu de la potestad de este siglo. En los que desobedecen. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado cuando te sea muy fácil desobedecer los mandatos de Dios. Porque ¿qué crees que está ahí detrás de ti? El espíritu de Satanás. Él está operando en los hijos de desobediencia. Lamentablemente, hermanos, hay muchos cristianos o pseudo cristianos que están en esta condición. Es muy triste, pero es la verdad. ¿Y cómo saberlo, pastor? ¿Cómo saber cómo Satanás actúa contra mí? ¿Cómo puedo yo darme cuenta de sus planes? ¿Cómo puedo yo estar atento para después poderlo vencer? Hermanos, aquí pon tu máxima atención. Satanás te va a atacar de tres formas. Tres formas son las que él utiliza para no solamente a ti, sino a la raza entera, porque odia a todo ser humano, pero principalmente a los cristianos. Así que vamos a empezar, hermanos,
con el número 1. ¿Cómo es que Satanás te va a atacar? Lucas capítulo 4, ya te imaginarás precisamente, también está en Mateo, pero vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1, porque así atacó primeramente a Eva y a Adán. De la misma manera que es su modus operandi, atacó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están ahí? Lucas 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volviendo del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días, y era tentado por ¿quién? Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y aquí, hermanos, hasta el versículo 13 podemos ver cómo atacó el diablo a nuestro Señor Jesucristo con la tentación. Número 1, ¿cómo te va a atacar Satanás? Con la tentación. Siempre, hermano, el primer ataque es tentar, que fue lo que hizo con Eva, y con Eva lo consiguió. Amén. Después siguió haciendo lo mismo, llegó con Jesucristo y también dijo a este también, lo tentó, pero ahí no pudo prevalecer, porque ahí encontramos la victoria también. Así que la tentación es un ataque contra los que son de Dios. Ahora, quiero que abras bien tus oídos. La tentación es contra los que son de Dios. Satanás no va a tentar a los que no son de Dios. ¿Pero por qué no, pastor? ¿Para qué? Son sus hijos. Siempre están haciendo la voluntad del diablo. No tiene por qué tentarlos. O sea, no tiene necesidad. ¿Entendemos eso? Todo inconverso, todo cristiano, pseudo cristiano o cristiano tibio, que es desobediente y rebelde, hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del diablo. Así que no tiene por qué tentarlos. Solitos van al cebo de la tentación, ¿verdad? Mas, sin embargo, a los hijos de Dios, a los que sí son de Dios, son a los que más tientan, son a los que más les pone la tentación de lo que el diablo sabe que es tu debilidad. Así que el diablo se aprovecha de las debilidades del hombre para provocarlo a pecar contra Dios y separarlos de Él. Su único propósito, hermano, que peques, es que te separes de Dios, para que Él pueda hacer contigo lo que le dé su regalada gana. Porque Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y todo aquel que se entrega a la carne, que se entrega al mundo, es presa fácil de Satanás. Y así lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 8. Ahí está, hermanos, precisamente lo que anda haciendo Satanás, buscando quién se separa. Ahora, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Según Santiago, el pecado. El pecado. Santiago 1 nos dice que cuando uno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Porque cuando uno es tentado, hermanos, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Y una vez que consume el pecado, se consuma la muerte. Así que, hermanos, en este contexto, cuando dice que se consuma la muerte, se refiere precisamente a la separación de Dios. Porque dice Dios no puede ser tentado. Es decir, no puede ser tocado por el mal, ni por el pecado. Lo que impide que Dios obre a favor de nuestras vidas es el pecado. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Y el pecado, hermanos, te lo pone Satanás. Él no puede obligarte a pecar. Eso sí quiero que te quede bien claro, para que no vayas a echarle la culpa al diablo. Él te pone la tentación, pero tú pecas por tu propia concupiscencia. Tú desobedeces por tu propia apatía espiritual. Tú te rebelas por tu propio orgullo. Nada más que ten en cuenta quién hizo esto, hermanos. Satanás. Y fue derribado hasta el Seol. Siempre por la tentación te va a atacar Satanás. Tú puedes decir, pastor, yo soy muy fuerte, yo hago esto, yo hago lo otro, hermano. Satanás sabe tu debilidad. Y en esa debilidad es donde te va a tentar. Pero no te puede obligar a probar el fruto.
¿O agarró Satanás el fruto prohibido y se lo retacó en la boca a Eva? No, hermanos. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 3:6? Que Eva lo vio. Lo vio como algo que codiciable. Exacto, hermano. Codiciable. Y aquí es donde entra la mirada codiciable del ser humano. Por eso el apóstol Juan en su segunda epístola también dice que los ojos, la carne, la gloria de la vida, hermanos, ahí es donde está todo lo que Satanás aprovecha. Al ser humano y al ser humano en general siempre lo va a tentar por medio de esas tres áreas: por los ojos, como lo hizo con Eva; por la carne y la vanagloria de la vida; por la vista, por la carne y por la arrogancia, la altivez. Todos los que se jactan de lo que son, hermanos, están más a semejanza de Satanás que a semejanza de Dios. Pastor, ¿cómo puede decir los hermanos que dice Filipenses 2? Que Cristo, hermanos, no se aferró como hijo de Dios o como Dios mismo a cosa como que aferrarse, sino que se despojó de ello y luego se humilló a sí mismo. Y no solamente eso, sino que se hizo ¿qué? Obediente. Y fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y el cristiano está muy lejos, hermano. El cristiano se jacta de ser el mejor cristiano. El cristiano se jacta de ser el más puntual. El cristiano se jacta de ser el que más lee la Biblia. Y de esto, hermanos, eso también es jactancia. Y es orgullo. Y es soberbia. Y eso no cabe en un hijo de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que luchar contra este Satanás, contra este individuo, contra este enemigo, porque Jesús nos advierte en Mateo 26:41, cuando antes de ir, que va a ser arrestado, pues él se va a orar. Y acuérdense que fue a orar por 3 ocasiones y le dijo a Pedro y a sus discípulos: espérenme aquí en lo que voy a orar. Mientras oro, ¿qué dijo que teníamos que hacer? Orar y velar. Pero qué flojera, hermanos. Qué flojera orar y velar. Qué flojera orar y velar. Bueno, Jesús dice que tenemos que orar y velar. Estás ahí en Mateo 26:41. Ahí precisamente le dice que el propósito de orar y velar tiene un propósito fundamental en la vida de un cristiano. ¿Cuál es? Para que no entremos en tentación. Porque Satanás sabe de lo que tú flaqueas. Él sabe cuál es tu talón de Aquiles. Y por ahí te va a dar, por ahí te va a tentar. Y como es tu debilidad, hermano mío, vas a sucumbir y vas a perder la batalla. Con el único propósito de alejarte. Así que, hermanos, tentación. La primera causa o que su actuación contra la raza humana es primero tentarlo, para que tú, hermano, cuando te embriagas de ese pecado, se vuelve como una obsesión mental para ti y ya no lo puedes dejar de hacer. Es lo mismo que le sucede a un adicto al alcohol, a un adicto a las drogas, a un adicto al cigarro, a un adicto a la pornografía, a un adicto a la hechicería, un adicto al pecado. Se convierte como algo, una obsesión, como algo necesario, pero todo está aquí, donde trabaja Satanás. El lugar donde más trabaja Satanás no es en las cazuelas de tu cocina, hermano, es en tu mente. Una mente sin Dios, sin su palabra, es el mejor taller del diablo. Tu mente. No, pastor, pues es que mi mente, tengo estudios, tengo trabajos, tengo proyectos. Es el taller de Satanás, hermano. Eso no te va a ayudar. Tus estudios seculares no te van a ayudar a vencer a Satanás. Al contrario, te van a jactar, te vas a jactar, te vas a enorgullecer. Y qué bueno, hermanos. Espero que sea para gloria y honra de Cristo, ¿eh? Pero eso no te va a ayudar a vencer. Tienes que llenar tu cabeza con la palabra de Dios, porque fue la manera en que Cristo venció a Satanás en el desierto, ¿eh? No le dijo: escrito está, y escrito está en 3 ocasiones. Y vemos el resultado. Y entonces el diablo le dejó. Victoria para nuestro Señor Jesús y victoria para nosotros. Número 2, hermano.
Hechos capítulo 10. Vamos a ver de qué otra manera trabaja Satanás. Hechos capítulo 10, versículo 38, si me hacen favor. 10:38 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Están ahí conmigo? Entonces, hermano, dice: y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios le levantó al tercer día e hizo que se manifestase. Pero vean, en el versículo 38, hermanos, ahí está la manera en que ataca Satanás a todos los oprimidos. Ya te atacó con la tentación. Ahora, hermano, su estrategia es la opresión. Número 1, tentación. Número 2, opresión. ¿Y cómo es esto? Es la influencia externa de los demonios sobre una persona. A ver si me captan con una sencilla ilustración infantil. Un diablito aquí y un angelito acá. Por supuesto que eso no existe, ¿verdad? Esas son cosas de las caricaturas. Pero es muy ilustrativo, ¿eh? O sea, lo entendemos. La opresión es la influencia externa de los demonios sobre una persona. Es lo que pasa a una persona cuando es controlada mentalmente por el mal. Es decir, es cegado de su entendimiento, como leímos en 2 Corintios 4:4, y es cegado de su intelecto. Y es aquí, hermanos, donde entra siempre esa lucha de egos. Las personas que tienen muchos estudios, que han logrado su carrera, se jactan de su conocimiento y siempre van a buscar contrarrestar las verdades de Dios con su lógica intelectual. Siempre van a estar buscando ahí cómo buscarle un error a las doctrinas que se enseñan en las iglesias de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás les ha cegado el entendimiento y su intelecto. La Biblia, hermanos, les llama que tienen la mente cauterizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con estos hombres que tienen un intelecto alto? Hermanos, es que tanto conocimiento, como dice el rey Salomón, les ha llevado a la cabeza de la locura. También el rey Agripa le dijo lo mismo a Pablo, ¿verdad? ¿Qué le dijo, hermanos? Pablo, tantas letras ya te volvieron loco. Porque Pablo, hermano, era un hombre altamente culto. Era de la alcurnia de los fariseos. Era un hombre totalmente preparado para hablar con cualquier autoridad. Y si se dan cuenta, hermanos, al conocerse como el apóstol de los gentiles, era el que fue enviado a hablar con reyes, porque tenía la calidad, tenía la cultura y tenía la sapiencia para poder entablar una comunicación con un rey, que no cualquiera lo tenía. Ninguno de sus apóstoles lo tenía, hermano, solo Pablo. ¿Y cómo lo hizo Pablo? Para que pudiera tener esa capacidad de hablar con altas jerarquías. Todo ese conocimiento lo tenía por basura, nos dice Filipenses. Yo no te estoy diciendo que tus estudios, tus altos estudios sean basura, pero por supuesto que no. Lo que el apóstol Pablo nos enseña es que cuando se trata de la verdad de Dios, todo eso para proclamar la verdad del Evangelio, todo eso lo tengas por basura, en el sentido de que eso no te va a servir para ganar personas para el Señor. Lo puedes utilizar como una herramienta, como lo hizo el apóstol Pablo, para llegar a esas altas esferas, que a una persona que no tiene estudios le es imposible llegar. Y muchos de nosotros, hermanos, que hemos estado hablando con muchos profesionistas, obviamente entendemos que un doctor, un ingeniero, tiene otro tipo de vocabulario, a que una persona que tal vez tenga un oficio, no estoy menospreciando, por favor,
Amén. No me malinterpretes. Cristo llamó primero a personas con oficio. Amén. Así que no, sé maduro, hermano, sé maduro, por favor. Ahí, y estas personas no podían entablar una conversación como con un rey, como lo hizo también. Y todos cuando tenemos estas conversaciones por médico nos damos cuenta que tienen otro vocabulario, ¿verdad? Tú no puedes llegar, hermano, con un presidente, con un gobernador, con un alcalde local, a llegar y decirle, ¿qué onda? ¿Cómo está? Qué chido, ¿no? No puedes, hermano. ¿Qué crees que va a hacer contigo? Dale una escoba. Amén. No puedes llegar así. Mas, sin embargo, una persona que recibe a Cristo y que tiene este vocabulario sí puede entablar con una persona así. Ahora, ¿es exclusivo de los que tienen alta escuela? No, hermano. Dice en Hechos la historia, cuando oyeron hablar a Pedro y los demás, dice que estos hombres no eran del vulgo. ¿Quién les dio la potestad para hablar así? ¿Quién crees que te enseña a hablar correctamente, hermano? El Espíritu Santo. Es el que te enseña y te dice qué palabras decir a cada una persona para que se te vaya quitando tu vocabulario soez, vulgar o corriente. Y no puedes llegar a la iglesia a hablar de la misma manera. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una limpieza en tu vocabulario. No solamente de palabras groseras, en doble sentido o majaderías, sino también, hermanos, ya tienes que ir mejorando tu dicción. ¿Por qué? Porque estás letrado y enseñado por el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacerlo. Y por eso Satanás, hermanos, se encarga de atacar a estas personas oprimiéndolos, porque, y muchos cristianos inmaduros, ¿verdad?, le llaman a estas personas, es que está endemoniado, es que tiene demonio, y prefiere justificarse en eso, hermanos, cuando simplemente lo que tiene es pecado e ignorancia. Y todo mundo, una persona que es berrinchuda, que es desobediente, que es alcohólica, drogadita, tiene demonio, y tiene demonio. Dan ganas de darle con la Biblia, pero con el canto, con lo de atrás, porque ya basta de tanta ignorancia. Lo que esta persona necesita es el Evangelio. Necesita ser sanado por el Espíritu Santo en todo sentido y no tenerlo relegado como tiene demonio. No, hermanos, así no es. Hechos 10:38 nos dice que Satanás oprime y primero empieza con la mente, porque la mente es lo que más utiliza Satanás para destruir a la raza humana. Así mismo destruyó él, y así mismo destruyó a Adán, y todo lo que hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento hasta donde estamos llegando. Amén. Y lo sigue haciendo contigo y conmigo, hermanos. Nos tienta, nos oprime. Puede hacer, hermanos, que tengas la mente cauterizada, dominada por Satanás, y ni cuenta te das. Por último, hermanos, la otra manera en que trabaja, ahí sí estamos hablando de cosas fuertes: tentación, opresión, y número 3, posesión. ¿Qué es la posesión? Es la habitación de uno o más espíritus dentro de una persona. En este caso, los demonios ya no solamente tientan o controlan la mente, sino que ya también los controlan físicamente. Los controlan emocionalmente y espiritualmente. El endemoniado pasará a expresar la personalidad de sus espíritus poseedores y estará debilitado de su libertad de elección. Esto, hermanos, solo pasa en inconversos. No te engañes. La Biblia dice que donde está la luz no pueden habitar las tinieblas. Amén. Por eso, hermanos, una persona que se dice ser cristiana, pero que está manipulada física, emocional y espiritualmente, se le conoce como que está poseída. En la Biblia encontramos casos precisamente, como el endemoniado gadareno, donde aquel que estaba en los sepulcros, donde podemos ver el otro que los apóstoles no lo pudieron sanar, que no lo pudieron echar fuera hasta que llegó Jesús y les dijo: oh generación de incrédulos,
¿Hasta cuándo los he de soportar? Y eso no era un halago de Jesús, ¿verdad? Era un reproche. Pero ya, ¿cómo se quita esto a una persona? No vamos a los pasajes porque me voy a alargar. Pero sí quiero que sepas, hermano, que ya esto de la posesión solamente pasa en inconversos. Amén. Así que no te dejes engañar. Personas víctimas de espíritus malos necesitan un tratamiento adecuado, precisamente el que enseñó Jesús. Tienen que pasar por un proceso de liberación espiritual. ¿Cómo? ¿Vamos a danzar alrededor de él? ¿Con quelites? No, ¿cierto? ¿Es con qué? Con pirules, con velas y cosas así. No, hermanos. De hecho, eso es santería. Lamentablemente, muchos de los cristianos a veces lo traen a las iglesias, creyendo que danzando, haciendo unción de no sé qué, haciendo otras cosas, van a liberar a una persona. Hermanos, qué cosas más infantiles y ridículas se ven en unas iglesias. Cristo, hermanos, dijo cómo sale esa generación de demonios: con oración. Solamente con oración y ayuno. No con shows cristianos, con shows gospel, ni danzas, ni unciones, ni nada de eso, hermanos. El Señor mismo Jesucristo dijo que esa generación, ese género de demonios solamente sale con oración y ayuno. Marcos 12, 43, 45, Marcos capítulo 5, versículo 9. Todo eso, hermanos, es lo único que necesitan. El Evangelio de Cristo es el que libera. Cuando leemos Mateo capítulo 10, versículo 8, donde dice: y echaréis fuera demonios, resucitaréis muertos, y bla, 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 bla. Si recibiste gracia, dad de gracia, dice. Y verás tú cómo echas fuera un demonio con el Evangelio. Tú no tienes que hacer nada. Tú no eres el autor de nada. Quien lo hace es el poder de Cristo. Es el que echa fuera demonios, hermano. Es el que echó afuera los que tú traías. Cuando alguien te compartió el Evangelio, entre comillas, ¿verdad? Y perdón por la expresión, pero fue el que te exorcizó, ¿verdad? Porque les gusta esa palabrita, para sentírsenos importantes. Por favor, hermanos, hay que leer Hechos para que vean lo que sucede con esos exorcistas, que el mismo demonio le dice: ¿tú quién eres? Conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. Era un exorcista. Está en Hechos, búsquenlo y verán. Y así sucede con muchos cristianos, muchos pseudo pastores que creen que pueden hacer exorcismos en las iglesias. Hermano, la única manera de sacar fuera demonios, de resucitar un muerto espiritualmente, es a través del Evangelio y con la palabra de Cristo. No hay otra manera. Cristo lo enseñó, hermanos, y Él mismo lo hizo. Todo eso, hermanos, tiene que ver con lo que Cristo hizo para este tipo de personas. Y número 2, hermanos, ese tipo de personas que están poseídas necesitan entregarse a Cristo totalmente, no parcial, no intelectualmente, entregarse totalmente. ¿Qué significa entregarse totalmente? Cuerpo, alma y espíritu, todo tu ser. Muchas personas vienen a la iglesia, hermanos, están físicamente aquí, pero se están durmiendo. ¿Dónde está tu mente? Pastor, es que tuve mucho trabajo ayer, gracias a Dios. ¿Y qué dice Mateo 11:28? Si estás muy cansado y trabajado, ven a mí y yo te haré descansar. Pero de aquí ya estamos viendo, hermanos, los que están con la mente cauterizada, que están siendo tentados, oprimidos y manipulados por demonios. Cada vez que tú cabeceas aquí, estás siendo manipulado por demonios. Aquí en la iglesia, pastor, hermano, pues ¿dónde crees que más se manifiestan? Aquí. ¿Cuál crees que es su lugar favorito de Satanás para trabajar? Aquí, en el púlpito. Por eso toma a pastores, falsos obreras, falsos profetas, y todos esos que salen por ahí, que son, ¿cómo les llaman? Se me fue el nombrecito, disculpen, hermanos, pero que se sienten apóstoles, ya, que son los apóstoles, por Dios. Solamente hubo 12, y hay condiciones para ser llamado apóstol. Y la condición más evidente es
Es que fuiste llamado por Cristo personalmente. ¿Y que eso no significa recibir la ayuda de Cristo? No, hermano. Es Cristo en persona, en ese tiempo. Son los únicos, hermano, solo hubo 12. Y el superapóstol, que es Pablo, como se le conoce a mí. No hubo nada más. Todos esos son fraudes, hermanos. Y son controlados por quién creen. Pero es que hablan tan bonito y sus iglesias están llenas. Hermano, ¿qué parte no entiendes de que el mundo es gobernado por Satanás? ¿No has leído Judas? ¿No has leído la segunda carta de Pedro? ¿No has leído Efesios? Donde precisamente dice que se introdujeron encubiertamente para espiarnos. ¿Crees que Dios va a mandar espías, hermano? Eso lo hace Satanás. Ahora, si tú estás pensando en los espías del rey David, hermano, eso es otro propósito. No empieces a quererte hacer el teólogo. Eso es otro propósito, eso fue para conquista. Amén. Eso es otra cosa. Aquí, hermanos, nosotros estamos en la sana doctrina de este tiempo, tiempo de la gracia. Amén. Y esto, hermanos, precisamente. Ahora, ¿cómo vencerlo? Lo más importante de la enseñanza y de las 3 enseñanzas. ¿Cómo vencer a Satanás? Lo primero que tienes que hacer, hermanos, es leer Efesios 4:27. Efesios 4:27, por favor. Es un pasaje corto, pero poderoso. Dice la palabra de Dios: no deis lugar al diablo. ¿Ya te lo sabías? Dice: no deis lugar al diablo. Entonces, hermano, ¿cómo lo vamos a vencer? Le vamos a cerrar las brechas por donde Satanás entra en mi vida. Número 1, le voy a cerrar, o pone ahí, cerrar las brechas. Le voy a cerrar las brechas a Satanás por donde entra en mi vida. ¿Cómo entra? Primera enseñanza: no des lugar a la carne. Romanos 13 al 14, ¿se acuerdan? La primera enseñanza. ¿Cómo cerrar la brecha? No des lugar a la carne. Es tu enemigo interno y por ahí Satanás se va a aprovechar. Número 2, no améis este mundo. Enseñanza número 2. No améis a este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, 16 al 17. Ahí están, hermanos. Cierra esas brechas y Satanás no va a poder entrar en tu vida. ¿Fácil? No, hermano. No es fácil. Pero, ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así que ahora sí, hermano, puedes hacerlo. Número 2, armarse de la palabra de Dios. Estamos en Efesios 6, versículo 11. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Diablo, hermano, significa adversario. Diablo significa adversario. Así que el diablo es tu adversario. ¿Y qué tienes que hacer? Vestirte de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra sus acechanzas. Y ahí en los versículos consiguientes hasta el 17 te dice cuál es toda la armadura. Te está diciendo que tomes la armadura, ceñidos tus lomos con la verdad y con la justicia, calzados tus pies con el evangelio, el escudo de la fe con la que se apagan los dardos del fuego del maligno. Para que entiendas qué significa esto, cuáles son los dardos de fuego, son las dudas que siempre tienes ante las cosas de Dios. 17, el yelmo de la salvación y la espada. Hermanos, esta es la espada. Todas las otras piezas de la armadura son defensivas. Solamente hay una que es ofensiva: la palabra de Dios. Este libro llamado la Biblia, las escrituras de Dios, que son las que utilizó nuestro Señor Jesucristo en el desierto. La espada, y con eso derrotó a Satanás. Ya después nos dice: hay que orar en todo tiempo y perseverando en ello,
y orar por mis hermanos y pedir que se nos dé de nuevo para hablar el Evangelio de las personas. Eso, hermanos, es tener toda la armadura y es con lo que vamos a poder enfrentar a Satanás. Y eso es algo que no puedes dejar de hacer, hermanos. Amén. Vestirse. Hermanos, Dios es el que libera, no es el hombre. Y es Dios a través de Cristo y su Evangelio, su gracia y su amor, por todo lo que hace posible una verdadera liberación de cualquier influencia demoníaca. Pero tienes que estar armado, hermano, y cerrarle las brechas. Y para terminar, vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Me va a sonar familiar con Mateo, con lo que hizo Jesucristo. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios. ¿Resistir a quién? Y huirá de vosotros. ¿Por qué Satanás huyó de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente porque se sometió a Dios. Y segundo, lo resistió. ¿Qué resistió? Su tentación, su opresión y su posesión. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. El resultado va a ser que Satanás va a huir de nosotros. Y esa es la victoria que tenemos, hermano, asegurada en Cristo Jesús. Amén. Quiero decirte, hermano, que Satanás no es soberano. Pero lo que hace, Dios se lo permite. Pero su destino ya está escrito, como podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y él está tan enojado porque él sabe que va a perder, pero quiere arrastrar las más almas posibles a Dios, en las cuales, hermano, te encuentras tú. Y eso es peligroso. Termino con algo impresionante, hermano. Es impresionante la perfección de la Biblia, la perfección de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para garantizarnos la victoria contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. Busquen Juan 19 y ya con esto terminamos. Juan capítulo 19. Ahorita les digo el versículo, solo quédense en Juan 19. Pero quiero decirte algo muy importante. ¿Están ahí? Juan 19, versículo 30 dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos míos, esta palabra de consumado es, y que fue la séptima frase que Jesucristo dijo en la cruz antes de entregar el Espíritu, es lo que nos dio la victoria. ¿Por qué? Si tú llevas el hilo y estás perseverando en los estudios de este tema seriado, ¿cómo vences la carne? Crucificándola. ¿Te acuerdas? Ahora, segundo domingo, ¿cómo ibas a vencer al mundo? Crucificándola y crucificándote tú al mundo. ¿Te acuerdas? Tercera victoria contra el diablo. Al diablo ya lo crucificó el Señor. Ya lo crucificó nuestro Salvador. ¿Cuándo, pastor? Es que ahí no lo dice, hermano. Lo acabo de leer. Cuando dijo: consumado es. Ahí, hermanos, obtuviste la victoria contra Satanás, contra la carne y contra el mundo. Esta palabra de consumado es una frase en tiempos bíblicos que es utilizada para cerrar un negocio. El negocio está cerrado, hermanos, está consumado. Tenemos la victoria por medio de Cristo. En la Biblia, solamente en 3 ocasiones te vas a encontrar la palabra consumado es. Una es aquí y las otras 2 es en Apocalipsis. Porque todavía hay faltas que consume el Señor. Hay cosas, pero nuestra victoria
está consumada, está hecha. Por eso Pablo dice a los romanos que por medio de Cristo somos más que vencedores. Así que, hermano mío, la carne la vences crucificándola, el mundo lo vences crucificándola, al diablo Cristo ya lo venció cuando fue crucificado y dijo: consumado es. Y eso, hermanos, es algo hermoso, porque nosotros queremos hacer algo para añadirle victoria a Cristo, hermano. Toda la gloria y la honra es de Cristo, porque todo lo hizo y lo hace y lo hará nuestro Señor Jesucristo. Y esto espero que te lo lleves bien grabado, hermano, porque la carne, el mundo y Satanás ya fueron vencidos por el Señor. Y solamente un verdadero hijo de Dios sabe que es vencedor de la carne, del mundo y de Satanás. La lucha, como les dije desde el principio, hermanos, es muy dura y es una lucha que va a durar toda la vida. Por eso tenemos que estar listos y preparados, equipados y armados con toda la armadura de Dios para resistir y estar firmes en el día malo. Pero tenemos que vivir confiados en que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Y que yo me puedo preparar para la guerra, pero si confío en Dios, Dios me va a dar la victoria, porque Él prometió ir delante de mí, así como está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Hermano, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más puedo añadir? Que toda honra, gloria, imperio y potestad le pertenecen a nuestro Salvador. Todo Él lo ha hecho. Lo único que tenemos que hacer es lo que nos recomendó Santiago: someternos a Él y humillarnos bajo su poderosa mano, y Él nos va a exaltar por el tiempo, y al mismo tiempo Satanás va a huir de nuestra vida. Ya sabes qué hacer, hermano. La lucha empieza saliendo de este lugar, pero ya tienes las armas para vencer. Que Dios nos los bendiga y nos dé victoria en todo momento. Vamos a hacer una oración, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Alabado seas, Padre eterno, gracias te damos por tu palabra.